atrincherados. Bienvenidos a un programa especial sobre el mundo editorial. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, así como en nuestra página de Facebook. Hoy tenemos a un invitado con gran experiencia en el medio. Ha sido corrector de estilo y editor. Y de igual forma ha estado en el mundo del doblaje, en QC y Closed Caption. Él es Alejandro Gaitán. Bienvenido. Gracias. Yo soy Estefanía T. Minor. Comenzamos. Yo empecé en el área editorial, corrector de estilo. He estado como corrector de estilo, he estado como supervisor editorial y ahorita actualmente estoy como editor, editorial Edelvives. Básicamente es una editorial que se dedica a hacer libros de texto casi para todos los niveles, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y textos religiosos, incluso para algunas escuelas. He estado en editoriales especializadas, y digo especializadas porque son para un público en específico, es decir, estuve en ECAPSA, que era una editorial que se dedicaba a puro texto para contadores, administradores, y ellos sacaban prontuario fiscal todos los años. Estuve también en el Manual Moderno, que está dedicado prácticamente a medicina, psicología, pruebas psicológicas, y también estuve en Legis Editores, que iba dirigida a los abogados. Y ahí me tocó un poco el cambio que estaban haciendo de lo físico, es decir, del libro, hacia lo digital, porque ya tenían un sitio web e incluso empezaban a manejar los textos ya en internet. Ese es a grandes rasgos lo que he hecho. Y en el área de doblaje, la verdad, fue una situación así como que no la esperaba, yo no la buscaba. Mi salto a lo que es el doblaje fue circunstancial porque me quedé una temporada sin empleo, entonces buscando llegué ahí a la empresa que me contrató. Supuestamente era el asunto para corrección de estilo, creo que para corrección de guiones. Yo no sé por qué les caí bien o qué sucedió, que dejaron y estuve en el área de Closed Caption y luego en el QC. Ahí estuve pues menos de un año. Ya de ahí y otra vez el salto aquí al área editorial. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el mundo editorial? Mira, yo estudié periodismo y comunicación colectiva en la ENEP Acatlán, en la UNAM, con la especialidad de radio y televisión, pero siempre me ha gustado leer, entonces me empecé a meter un poco a la corrección de estilo, también por casualidad. Saliendo de la escuela fui a un editorial, fui a pedir trabajo de corrector de estilo, me la creyeron y me contrataron. Entonces ya de ahí he seguí realizando esta actividad. Obviamente lo que yo sabía era nada comparado a lo que era el mundo editorial. Ahí aprendí mucho, sobre todo porque este editorial se maquila a empresas como por ejemplo o escuelas como la UAM de Azcapotzalco, la UAM Xochimilco, la Universidad Veracruzana, y también empezó a hacer algunas revistas y quería dar el salto a hacer una editorial sustentable, es decir, que se pudiera mantener de lo que produjera, sacando una revista que se llamó Nueva Literatura Mexicana, que tenía un convenio con la Universidad del Paso, Texas. Obviamente de ahí para acá ha sido un gran cambio, me ha tocado muchos cambios porque de la manera como se hacían los libros a como se hacen ahora, sí ha sido un gran salto. A mí todavía me tocó cuando las computadoras tenían los grandes monitores, la pantalla en gris, las letras en blanco, cuando en los talleres de impresión se hacían los trazos para pegar los negativos, hacer frente y vuelta, de ahí sacar las láminas, todo ese proceso. Y poco a poco me fue tocando que ya lo hicieran con algunas máquinas que pegaban los propios negativos y de ahí mandarlos a las imprentas. Ahora que lo hacen de manera digital y que ya salen directamente a la imprenta, a las planchas, y ya imprimen. Y aparte me tocó el cambio de que de corrector pasé a editor, y la verdad ha sido muy intenso porque de una parte que yo hacía, que era la corrección de estilo, a ver ya todo el proceso desde otro punto de vista, sí ha sido intenso. He tenido que coordinar gente, he tenido que realizar algunas decisiones muy difíciles. Me ha tocado elegir ilustrador, ilustraciones, texto, quitar y poner el texto para que vaya de acuerdo a lo que se requiere, porque en
área donde yo estoy son libros de texto a nivel primaria. Entonces ahorita con lo de la nueva escuela mexicana, pues obviamente hay que seguir los lineamientos que manda la SEP, aunque los libros sean precisamente para escuelas particulares. Entonces Claro. sí ha sido muy intensa la labor, porque es coordinar todo eso, más aparte pues leer, corregir, solicitar el ISBN, solicitar pagos, lidiar con la gente que a veces no anda de humor, uno tampoco anda de humor, y más en una industria en donde todo es siempre contrarreloj, porque pues, tienen fechas de entrega y hay que ser muy exactos con esas fechas de entrega, porque pues, obviamente es todo un proceso, porque después de lo que yo hago viene un diseñador, luego vienen las revisiones, luego viene un impresor, entonces el encuadernador, entonces sí es todo un proceso que debe de cumplir los tiempos que se especifican, aunque a veces no es tan riguroso. Bueno, es riguroso, pero no es tan cierto, porque siempre hay cosas. Por ejemplo, te puedo decir que el año pasado que estuve haciendo un libro para los 6 años, un libro por grado, que hubo muchas complicaciones, gente que se iba, gente que regresaba, gente que se enfermaba, un ilustrador se nos fue porque su mamá se enfermó, entonces nos dijo, ¿saben qué? Me retiro, ya no sigo en el proyecto, pero les recomiendo a una persona. Entonces es hacer el contacto, empezar a decirles más o menos qué tipo de ilustraciones se quiere, cómo trabajarlo, qué medidas. Entonces ha sido un trabajo muy intenso, sigue siendo intenso, porque yo empecé haciendo libros de texto para primaria y ahorita estoy haciendo libros de texto para preescolar. Entonces la tónica es distinta, porque todo mundo piensa que hacer un libro es sencillo, sobre todo de preescolar, y no es tan fácil, porque hay que elegir la palabra adecuada, no le puedes utilizar un vocabulario muy elevado a los niños, sobre todo porque muchos de esos niños no saben leer. Son más que nada actividades para que él aprenda algo. Entonces a veces es difícil, pero sí es interesante, y ha sido muy intenso. Ahora, yéndonos hacia esta parte de las editoriales en las cuales tú has estado, ¿bajo qué estándares se guían estas? Es decir, la parte de la tendencia, la parte de la calidad. ¿Qué tipo de estándares hay? Porque bueno, ahorita comentabas de seguir los lineamientos de la SEP. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Alex? Pues mira, en la editorial donde yo estoy siempre ha sido el cuidar mucho el lenguaje, te digo, sobre todo en el área preescolar y de primaria, porque al niño le vas a dar conocimiento, va a hacer que conozca el mundo de diferentes maneras. Entonces se trata de que sea a través de una manera lúdica, es decir, de juegos, ya sea que recorte, que pegue, que haga trazos, que dibuje. Entonces se trata de que sea de una manera lúdica, en la que haya, siendo preescolar, poco texto, pero que la actividad que haga le dé un conocimiento, ¿no? Es decir, si de repente dices o hablas sobre la ciudad y el campo, bueno, tienes que mostrarle con un dibujo, con un recorte, con una ilustración, las diferencias que hay, ¿sí? Y entonces por eso también se cuida mucho el lenguaje, porque no puedes utilizar un lenguaje muy elevado para los niños, y aparte tratar de ser lo más directo, lo más conciso posible. ¿Sí? Si vas a dar una indicación, tienes que decir, dibuja un oso y pégale papelitos blancos. Aunque ya a la maestra, en la guía del maestro, le expliques, bueno, ya con otro tipo de lenguaje, ya le puedes decir, a ver, por favor, indícale al niño cómo debe de hacer los papelitos o cómo debe de ir pegándolos, para que él más o menos vaya viendo la forma de cómo es el oso polar, ¿no? Y siempre, el estándar es siempre ese, irnos por lo que dice la SEP. Sí, ahorita te digo, los lineamientos que sacó con la nueva escuela mexicana en cuanto a textos, siempre es eso, irlo siguiendo, sobre todo porque ahorita mucho de lo que la SEP quiere es la empatía, la socioemotividad, el preguntarle al niño cómo se siente, permitirle al niño que exprese sus sentimientos. Entonces, muchos de esos lineamientos se tienen que ver reflejados en los textos. Entonces, sí hay que ser muy cuidadoso en ese tipo de cosas. Por ejemplo, hace poco platicaba con mi jefe precisamente sobre un asunto de la violencia hacia las mujeres.
porque sí se trata un poco sobre la agresión a los géneros. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto en algunos aspectos, en decir si es o no es, porque se manejaba que muchos de los roles, tanto del hombre como de la mujer, se ven o a través de la familia o a través de los medios de comunicación. Y entonces, sí me dice mi jefe, hay que tener mucho cuidado con esto y que sea algo que pueda uno palpar, es decir, que haya a lo mejor algún estudio o algo en lo que te puedas amparar o tener un soporte y no así hablar por hablar, ¿no? Decir que sí, que los medios de comunicación a través de programas, de series o algo, promueven la violencia o la normalizan, ¿no? Cuando en realidad pues está haciendo lo contrario. Entonces, más que nada, el estándar es ser muy cuidadoso con el lenguaje que se utiliza y seguir los lineamientos de la SEP en cuanto a lo que ellos indican de esto del género, de lo que es los sentimientos del niño, qué es lo que él quiere transmitir también, por ejemplo, en algunas circunstancias, porque también a veces se habla un poco de injusticia, así muy, en término muy amplio. Entonces, una injusticia de que a lo mejor algo muy sencillo o muy simple, de que mi abuelita abraza más a mi hermanito que a mí. Entonces, ¿qué sientes ante eso? ¿O cómo puedes remediarlo? ¿O cómo puedes evitar el sentirte mal? O cosas así. Cosas que aparte sean muy cotidianas o que si son muy alejadas o que no conoces tan a fondo, bueno, tratar de hacer un paralelismo con tu vida actual. Por ejemplo, en un libro que llevamos, uno de los capítulos habla de la Edad Media, entonces es ver cuáles las comparaciones de la Edad Media, cómo vivían en la Edad Media a cómo viven ahora los niños, sobre todo porque aquí en México la Edad Media no es algo que se estudie tanto, ¿no? Aquí por lo general es el pasado indígena o de la conquista de los españoles, pero ya sí algo sobre la Edad Media, que eso se maneja mucho en Europa. Entonces sí hay que tratar de que haya un entendimiento del niño de qué es lo que vivían allá en esa época y qué es lo que se está viviendo aquí, cómo ellos manifestaban sus emociones y cómo manifiestan sus emociones en estos momentos. Entonces, ese es más o menos el estándar que se maneja aquí, el hablar lo más preciso posible y cuidar ese tipo de detalles y manejar el aspecto lúdico, es decir, que los niños aprendan a través de los juegos y de la diversión. Ya nos habías comentado en tu presentación sobre este salto que diste hacia el mundo del doblaje. Y en ese sentido, ¿cómo fue para ti el adaptarte? La verdad sí fue un cambio bastante, pues no te diré estresante, pero sí extraño, porque no te imaginas, ¿no? Así como muchas personas a lo mejor no imaginan cuál es el proceso para elaborar un libro, pues tampoco te imaginas, o pues yo no me imaginaba cómo era el proceso de poner subtítulos y todo eso, ¿no? Entonces fue un poco extraño y poco a poco traté de adaptarme al hacer la captura, al escuchar los audios para poder capturar el texto, lo que dicen, las expresiones, porque no es lo mismo verlo en un libro y darle tal vez la entonación adecuada a ponerlo en un texto y la persona que vea la película, el espectador, pues se imagine la expresión tanto en el texto como en lo que está viendo en pantalla. Entonces fue un poco extraño para mí y traté de tomarlo con filosofía lo que pudiera. La verdad, yo no pensé durar tanto tiempo, sobre todo por el que era mucho el manejo del inglés y a mí fuera del pollito chicken y gallina hen, es decir, que es muy básico mi inglés y me costaba un poco de trabajo. Entonces dije, no creo que dure, entonces pues vamos a hacer lo más que se pueda. Entonces me pasó que fui movido a varias zonas, por ejemplo el Closed Caption y luego el QC. Ahí aprendí varias cosas, sobre todo por dos personas que tú también conoces, que eran Max y Moisés, que de repente me daban 2, 3 consejos porque ellos ya habían estado en el QC y entonces ahí me decían cómo hacer algunas cositas. No fue tan rudo como en otras ocasiones. Ahora, Alex, en este aspecto, para ti, ¿qué puede ser más sencillo y qué fue lo más complejo de ambos mundos? Del aspecto del doblaje fue el captar precisamente eso, los sonidos, las expresiones, las voces y trasladarlas a la escritura, porque curiosamente estamos en un mundo muy visual, llámese televisión, llámese cine, llámese streaming,
y redes sociales, que ya casi la gente no quiere leer sino ver, de ahí tantos videos. Entonces sí, el escribir de las expresiones me costó un poco de trabajo, y lo que no me costó tanto trabajo fue en el QC el captar los sonidos, porque a mí me tocó no tanto el guión, sino los efectos especiales, los sonidos, los ruidos, todo eso. Entonces eso no me costó tanto trabajo como el texto, curiosamente, el trasladar el texto de la imagen a una pantalla. Eso fue lo que más me costó más trabajo, y lo que menos trabajo me costó, porque incluso me iba muy rápido, era precisamente escuchar el audio y captar los sonidos, saber lo que decían, esos pequeños sonidos que había. Y en el medio de editorial, bueno, me costó el dirigir a más gente. Ya en alguna ocasión trabajaba con colaboradores, pero eran 3, 4, ¿no? Y generalmente era para darles trabajo, revisarles, darles algunas indicaciones y más, ¿no? Aquí ya es desde casi buscar a los colaboradores, hablar ya de tarifas, darles las indicaciones precisas para lo que se quiere hacer, por el tipo de trabajo que se hace, hablar con ilustradores, ahora sí que hacer mucho papeleo también. Y aparte, el papeleo de que también tienes que hacer solicitud para pedir fotografías, solicitud para pedir imágenes. A la gente que le pides y las fotografías es estar en banco de imágenes, buscando la imagen que sea lo más adecuada posible. A los ilustradores en un formato, escribirles qué es lo que quieres. Vamos, yo lo comparaba incluso como el guionista de un cómic, porque es más o menos lo que hace el guionista. Le va escribiendo al dibujante, le describe una escena, la quieren en una calle en donde hay un puesto de periódicos, hay 3, 4 papeles, unas revistas, tiene que ser un hombre de mediana edad, en pantalón de mezclilla con una playera roja, quiero un salón, un castillo con 4 banderas, una que sea rectangular y las otras 3 que sean de otro tipo, más aparte que tenga una chimenea y que tenga tales colores claros. Específico totalmente. Y pedirle, bueno, mándame un boceto para ver si es lo que quiere, y si no, pues hacerle las adecuaciones. Modificaciones. Igual a los coordinadores editoriales decirles, oye, mira, es que aquí falta texto, o métele un poco más, o especifica esto. ¿Sabes qué? No me estás entregando tal como yo lo necesito los textos en su formato y las especificaciones que debe de tener para formarse las páginas del libro, la caja tipográfica, que es lo que le llaman. Ya para cerrar, cuéntanos, Alex, en la editorial en la que estás actualmente trabajando, ¿han implementado el uso de la inteligencia artificial o todavía se abstienen de manejar este tipo de herramientas? Fíjate que sí, hace cosa de 2 o 3 meses precisamente nos estaban proporcionando herramientas de inteligencia artificial precisamente para narración de cuentos infantiles por la selección de voces que había, y tenemos otro tipo de inteligencia artificial que nos ayuda a las búsquedas en cuanto a temas o investigación en cuanto a algunos temas que se pudieran presentar. Sobre todo te digo, cuando son libros de preescolar hay que elegir las actividades o las ilustraciones o los textos de la manera de que los niños lo puedan entender y que a la vez de que lo entiendan adquieran un conocimiento. Entonces sí, ahorita estamos trabajando poco con la inteligencia artificial. Digo, sobre todo es más que nada para hacer la voz para los cuentacuentos, sobre todo porque es una editorial que viene de España. Bueno, la dirección es española, entonces la matriz está en España, una de las sucursales está en Argentina y la otra es México. Entonces mucho de lo que tenemos a veces viene de España, entonces trae el español de España y hay que ponerlo en un español neutro más que mexicano. Usamos la inteligencia artificial para el tipo de voz de los narradores de los cuentos. Lamentablemente también es un poco para ahorrar presupuesto, porque ya sabes que ahorita todas las empresas en general es hacer mucho con poco, y en lo que más se pueden ahorrar en gastos,
siempre va a ser lo mejor. Pues esperemos que no afecte en este aspecto editorial, que sea como una herramienta, pero no que lleguen estos extremos, como lo hemos visto en el caso del ámbito de la voz. Y sí, como dices, no nada más en esto, ¿no? Hay varias cosas, llámese la traducción, llámese incluso el dibujo, llámese el guionismo, mucho de eso ya lo está acaparando, por decirlo de alguna manera, la inteligencia artificial, ¿no? Hay gente que dice, pues me vale y yo lo hago, entonces, como que dices, no es lo idóneo tener un ámbito legal que lo proteja también o que lo legisle. Estos son los lineamientos que vas a tener. Así es, Alex, así es. Pues esperemos que en el mundo editorial no opten por este camino de hacerlo todo con inteligencia artificial, sino que realmente haya la intervención humana para verificar que efectivamente se esté haciendo un buen trabajo de calidad. Y te agradezco por tu tiempo para esta entrevista, Alex, y compartirnos un poquito de toda la experiencia que tienes en el mundo tanto de la edición, corrección de estilo, el mundo editorial, parte de lo que estuviste haciendo de QC y Closed Caption, y pues ahora nuevamente que regresaste al mundo editorial. No, al contrario, te agradezco mucho que te hayas acordado de mí, que me hayas dado este tiempo en tu espacio. Muchas gracias por eso. Nos vemos muy pronto con más contenido. Sigan nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Yo soy Estefanía T. Minor y recuerden que cada trinchera cuenta.